Después del fracaso de New Harmony, como vimos en el video anterior, si no lo vieron les dejo el link en la descripción, Owen se retiró a Inglaterra y empezó a armar congregaciones para los creyentes del socialismo. Y las llamó salones de la ciencia, y todas las semanas juntaba miles de adeptos a este nuevo mundo moral que él había inventado para instruirse. Y a pesar de que estos creyentes se consideraban ateos, todos los domingos iban con sus familias a las misas de Owen, pero no las llamaban misas, les decían encuentros. Y había sermones que no llamaban sermones, les decían conferencias. Y cantaban himnos de un libro alabando la igualdad y fraternidad. En 1843, un periodista radical llamado Frederick Engels llegó a la congregación de Manchester, y ahí empezó a escribir acerca de la clase trabajadora durante la Revolución Industrial. Estos escritos llamaron la atención de un joven Carlos Enrique Marx, y los dos empezaron a hablar por correo, y en el verano de 1844 arreglaron encontrarse en París. Marx, chamullero legendario, era famoso por analizar las cosas de manera tan retorcida que a los pocos agraciados con inteligencia les parecía un genio. Marx siempre buscaba el significado dentro del significado dentro del significado. Carlos Enrique, como buen parásito, usó de fundación para sus teorías los escritos de Engels y su dinero. Y en 1848, en conjunto, escriben un panfleto llamado El Manifiesto Comunista. Este panfleto sostenía que la historia de la sociedad era nada más que la historia de la lucha de clases. Para ellos, las bases del sistema capitalista se basaban en explotar al trabajador, y pensaban que en realidad los trabajadores eran los que creaban los productos, pero los dueños, los capitalistas, eran los que se quedaban con las ganancias. Y la única solución era que los trabajadores se unieran y le sacaran la fábrica al dueño. Así podían disfrutar de las ganancias de la producción en su totalidad. Y como Robert Owen, estos dos estaban tan desconectados de la realidad que predijeron que en el futuro, a medida que el capitalismo avanzara, la clase trabajadora iba a ser tan grande y pobre que una revolución tenía que ser inevitable. Y de esta revolución nacería el socialismo. Y el socialismo del que hablaban era un estado formado por los trabajadores, en donde la gente contribuiría de acuerdo a sus habilidades y recibiría de acuerdo a sus necesidades. Debe ser por eso que a los políticos les gusta tanto el socialismo, porque no tienen nada que contribuir, pero tienen muchas necesidades. Pero según Marx y Engels, con el tiempo los gobiernos serían innecesarios y se construiría una sociedad sin Estado a la que llamaron comunismo. Y como un mesías, noten un factor común entre todos estos socialistas, todos se creen dioses, Marx se la pasaba diciendo a sus seguidores, como si se tratara de la promesa del paraíso y la vida eterna en la gloria de Dios, que no se preocupen, lo que sea que les pase, lo que sea que sufran y lo desesperada que sea su lucha política, la historia estaba trabajando para llegar al comunismo. La historia trabaja de maneras misteriosas. Después de 20 años de chuparle la sangre a Engels, Marx, acuérdense que Carlos Enrique nunca trabajó en su vida y como buen parásito socialista dependía de la plata de otros, en este caso Engels, Marx termina de escribir un libro tan iletradamente estúpido que su flatulencia ideológica sigue produciendo lobotomías hasta la actualidad. Este libro se llamó El Capital y terminaba de dar forma a su grito de guerra, que era trabajadores del mundo, únanse. El problema es que los trabajadores del mundo, como trabajan, en su mayoría son gente práctica, racional y honesta y generalmente inmune a semejantes estupideces. Porque esta clase de ideas solamente afecta a los snobs intelectuales, los parásitos políticos y antisociales, delincuentes y universitarios sin trabajo bancados por sus padres u organizaciones de intención sociopática, disfrazadas con la idea de ayudar por el bien común. La gente honesta prefiere luchar por sus países y valores culturales. No quieren abandonar sus autos, sus casas, no quieren tener una sociedad sin diferencias. La gente adulta no quiere tener padres que le controlen sus gastos y acciones como si fueran niños. Sería bastante aburrido y honestamente carecería de todo incentivo. Sus ideas, por supuesto, fracasaron en todos y cada uno de los lugares donde se las impusieron, dejando detrás hambre, muerte y una completa pérdida de la libertad. Pero no todo estaba perdido. Uno de los discípulos de Marx, Antonio Gramsci, en Cana, cabe destacar, escribió una serie de planes conocidos como los cuadernos de la cárcel. En él, escribe que los trabajadores del mundo se unirán solo cuando la gran marcha se concluya. Pero la marcha de la que hablaba no era militar, sino cultural. Era un atropello contra las instituciones: educación, arte, cine, diarios, revistas y los medios masivos de comunicación. Gramsci sostenía que cuando la deformación o destrucción de estas instituciones se complete, la gente va a estar receptiva a aceptar un gobierno socialista. Ahora,
frente a semejante ataque a las naciones? ¿Cómo hacer para que los individuos honestos que la conforman no se resistan? Y acá es donde entra la ingeniería social de la subversión psiquiátrica, el arma más poderosa y encubierta que pudieron conseguir los esclavizadores. En 1946, el psiquiatra Brock Chisholm presentó un paper titulado La psiquiatría de la paz duradera y el progreso social. 2 años después, su amigo comunista Alger Hiss, que era el secretario general de la UNCIO, que fue la conferencia que dio lugar a la ONU, escribió el prefacio del paper del Dr. Chisholm, que se titula La mirada radical de la fe y la libertad. En este paper, con la excusa de evitar futuras guerras mundiales, Alger Hiss plantea que las razones por las que vamos a la guerra eran los prejuicios, el aislamiento, creer en cosas de forma emocional e irracional, no tener pensamiento crítico, el deseo excesivo de poder material y un miedo excesivo a otros. Todos estos eran síntomas neuróticos. Noten cómo esto forma las bases para fundamentar la quita de propiedad privada con impuestos, demonizar a los dueños de empresa y todas las fobias inexistentes que son tan comunes para acusar en estos tiempos: xenofóbico, homofóbico, transfóbico, etc. Y pensaba que incluso querer defender nuestra propiedad privada eran rasgos de neurosis. Y concluía que para que haya paz mundial se tenía que cumplir con 3 cosas. Número 1. Seguridad. La eliminación de la ocasión por un miedo válido de agresión. Esto se refiere a un totalitarismo global que eliminaría la guerra, porque desmantelaría los distintos países. No habría países, por lo tanto, no habría conflictos. 2. La oportunidad de vivir con razonable comodidad para todas las personas del mundo en un nivel económico que no varíe mucho geográficamente o en grupos dentro de la población. Es un simple asunto de redistribución de material, del cual encontramos con abundancia en el mundo para todos. Con esto se refería obviamente a la redistribución de las riquezas y recursos bajo el control del Estado. 3. Debería haber en el mundo suficientes personas en todos los países quienes no muestren signos de las necesidades neuróticas que cada generación y todos nuestros ancestros han mostrado. Con este punto se refiere a la moralidad judeocristiana, que es el pilar de la civilización occidental. Y sostenía que la única fuerza psicológica capaz de producir estas perversiones, estas neurosis de las que hablaba, era la moralidad y el concepto del bien y el mal. Y creía que la reinterpretación y eventual erradicación de los conceptos del bien y el mal eran los objetivos de prácticamente cualquier psicoterapia efectiva. El problema es que, como todo comunista, este señor es un... y lo que plantea, lo único que produciría sería el colapso de la civilización tal y como la conocemos. Y les explico el porqué. Cuando una civilización va evolucionando, necesita formular determinados códigos de convivencia para asegurar su supervivencia. Reglas de juego para los que viven en ese grupo. Cuando uno hace trampa y rompe con esas reglas, se lo penaliza. Esto deriva en leyes y constituciones en la medida que una civilización va progresando. Por lo tanto, los códigos morales salen de la ética. Y la ética es un producto de la racionalidad. El individuo que vive con otros en una sociedad observa en su modo más primitivo que si todos matáramos, no habría más sociedad donde interactuar. Si todos robáramos, la civilización se terminaría por la desconfianza. Y es en este punto donde concluye que no está bien robar y no está bien matar. Por lo tanto, el concepto del bien y el mal es el resultado de miles de años de civilizaciones experimentando y sucumbiendo para desarrollar las mejores reglas de juego que permitan el desarrollo de un individuo y por consiguiente de una civilización hacia su máximo potencial. De esta manera, si bien determinados códigos morales pueden ser impuestos, el individuo, por sus propios medios, mediante la ética racional, llegaría a conclusiones similares, si es que acaso quiere sobrevivir. De todas formas, es innegable que hay civilizaciones actuales en diferentes rangos de desarrollo, y naturalmente surgen conflictos. El nivel evolutivo de una civilización se lo puede medir en los avances tecnológicos, médicos, científicos, filosóficos, cómo tratan a los animales y por sobre todo podemos medirlo en cuánta libertad para disponer de sí mismos y sus posesiones tienen los individuos que componen dicha civilización. En conclusión, la erradicación del concepto del bien y el mal, lejos de ayudar al hombre, lo llevaría a una decadencia tal que hasta los chimpancés sentirían vergüenza intelectual ajena. La superioridad moral que se adjudica a este Alger Hiss nos deja como poco menos que animales entrenables, descartando miles de años de evolución y crecimiento. Y si somos animales entrenables que no podemos tomar decisiones propias gracias a nuestra neurosis, Hiss se adjudica la altura intelectual para tomar decisiones por nosotros. Por lo tanto, nuestras posesiones no serían nuestras, tampoco nuestras ideas y tampoco nuestros objetivos y deseos. Podemos resumir sus objetivos de la siguiente manera. 1. La destrucción de las reglas de una civilización y su cultura. 2. La eliminación de las fronteras. 3. La erradicación de todas las denominaciones religiosas. 4. La destrucción de la moralidad sexual. 5.
La privación de futuros líderes mediante la creación de drogadicción en las escuelas y la promoción de la droga en general, usando los psicofármacos, drogas legales, o como a mí me gusta llamarlos, lobotomías químicas, disfrazados de tratamientos y medicina, y las drogas ilegales, marihuana particularmente. Y para conseguir esto, usan a los medios de comunicación, ya sea por películas, internet, celebridades, etc. Vemos cómo se nos impone una y otra vez el infanticidio, o aborto como le dicen, estudios que demuestran que la marihuana no hace daño, que una persona que se cree caballo, o una mujer que se cree hombre, o al revés, es completamente normal, la destrucción de la cultura mediante el lenguaje inclusivo, teorías imprácticas e irracionales planteadas como si fueran leyes científicas y encima legislando en contra de sus ciudadanos. Esto podría considerarse el origen y fundamento psiquiátrico de lo que se llama deconstrucción.